Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí una satisfacción que no os podéis imaginar el poder tratar estos temas, este tema en cuestión, el hermetismo, con vosotros, porque debo reconocer, pensando como una cosa muy personal, ¿no? Que mi caminar espiritual, mi caminar en búsqueda de la sabiduría, comenzó precisamente con el hermetismo. Descubrí un tesoro impresionante de textos filosóficos, una profundidad inmensa, muy poco conocidos, muy poco divulgados. Y bueno, es decir, ahí empezó pues toda mi motivación, con algunos viajes a Egipto y después descubriendo en Alejandría. Es decir, para mí Alejandría es un foco fundamental del pensamiento, para entender un poco el pensamiento hermético. Fue en Alejandría donde sentí un poco como esta llamada a buscar la sabiduría por esta corriente, ¿no? La corriente hermética. Bueno, el título de la charla, Egipto y Grecia, unidos por una misma filosofía, me trae una primera reflexión. Hace algún tiempo leí un libro, leí a un autor que no sé hasta qué punto era muy bien intencionado, que acusaba al movimiento teosófico de ser un movimiento sincrético. Sincrético en el sentido de que mezclaba muchas cosas, ¿no? Es decir, esta sed de sabiduría que tuvieron los impulsores de este movimiento les llevó a abrir muchas puertas, ¿no? Y encontrar un tronco común, ¿no? En todas las corrientes que pudieron descubrir. Este autor hablaba de sincretismo en el sentido de que se cogía una cosa de aquí, una cosa de allá y se encontraban analogías y demás. Pero este autor se olvidó de una cosa, y es que cuando el pensamiento humano ha sido más fecundo es cuando se han dado encuentros como el que se dio en torno al siglo III, cuando llegaron, antes de Cristo, cuando llegaron los griegos a Egipto. Ahí se produjo una gran actividad sincrética, en la que el pensamiento griego, como sabéis, la filosofía griega, la búsqueda de la sabiduría por parte de los griegos, esa sed de sabiduría que tenían los griegos, encontró en Egipto cantidad de elementos simbólicos, filosóficos, teológicos, que le permitió avanzar y profundizar y llegar mucho más allá. Y esto es lo que sucedió en Alejandría empieza más o menos en torno al año 300 a.C., con la llegada de los griegos a Egipto. Y curiosamente este movimiento hermético ha estado en el sustrato espiritual en el sustrato de todos los movimientos espirituales, o casi todos los movimientos espirituales que se han dado en Occidente. Encontraremos trazas de hermetismo en movimientos como son la masonería, por ejemplo, la Rosacruz. La Rosacruz en particular tenía un fuertísimo componente hermético. En fin, en gran cantidad de movimientos espirituales que se dieron en Occidente, el sustrato hermético estaba presente. Y es más, el hermetismo no dejó de dar frutos a lo largo de su historia, a lo largo de la historia, más bien. Yo no os hablaré del Kybalión, es un libro que conozco, es un texto que conozco muy poquito porque es un texto bastante reciente. Yo os llevaré a las fuentes, a las primeras fuentes, hoy no, mañana en la segunda sesión haré un poco como una especie de rosario de reflexiones
de textos que veréis que son de una profundidad maravillosa. Yo tengo un pequeño defecto, soy filósofo de profesión y entonces no sé si a veces me alejo demasiado del público profano. Espero que no. Si en cualquier caso, es decir, luego se abrirá un turno de preguntas, yo intentaré, he hecho las presentaciones para no irme demasiado, intentaré que la cosa sea lo más agradable, inteligible y provechosa para todos. En cualquier caso, si hubiera alguna cosa demasiado obstrusa, demasiado complicada, me lo decís e intento aclarar en la medida de mis posibilidades. Bien, pues hecho esta primera presentación, vamos con esta primera imagen para empezar. Curiosa imagen. Esto está en los pavimentos de la Catedral de Siena, en Italia, y es del Renacimiento. Os he dicho que el Kybalión, es una obra relativamente moderna, no sé si del 19, del movimiento más o menos oculto del 19, principios del 20. Sin embargo, como os decía, el hermetismo, ha habido rebrotes de hermetismo. Hay hermetismo a lo largo de toda la Edad Media. Hay hermetismo en la época, en el Imperio Árabe. Y hay hermetismo, y hubo un gran despertar o renacimiento hermético en el Renacimiento. En el 480, en el siglo XV, siglo XVI. Se redescubrió Hermes Trismegistos. Lo veremos cómo la familia Médicis en Florencia recupera unos textos, el Corpus Hermeticum, que sean los textos en los que yo voy a centrar mis explicaciones, recupera esos textos y a partir de ahí empieza una euforia hermética que yo creo muy justificada, como veréis, por la profundidad y el interés de los textos. Yo no he querido caer en lo que muchos académicos caen, de alguna manera etiquetar el hermetismo como un producto del pensamiento exclusivamente griego. Sí que es cierto que tiene el Corpus Hermeticum estaba escrito en griego, y es un texto filosófico muy en el estilo de los textos helenísticos griegos, ¿no? Pero tiene un sustrato egipcio muy importante. Veremos cómo el alma viaja por los cielos, cómo en la antigüedad egipcia el alma de Ra, el alma del sol, viajaba por los reinos del Duat. Que veremos en esa meditación que hemos preparado con imágenes. Es decir, tiene un fuerte componente egipcio. Que hay que entender que el hermetismo reúne dos tradiciones. Y que además, como decía, se ha ido redescubriendo en distintos momentos. Y esa es la razón por la cual aparece en los pavimentos de la Catedral de Siena. El que aparezca en una catedral es curioso. Un autor, un filósofo pagano egipcio. Sin embargo, el pensamiento hermético, y esto lo veremos algunos conceptos a lo largo de estos días, no solamente los trataré yo, algunos conceptos muy importantes. Un concepto muy importante, lo diré en griego, porque el término es complicado. El nous, la palabra griega nous traduce en general por intelecto, pero en realidad es el poder del pensamiento que no está vinculado a los sentidos. El pensamiento que decían los griegos, que se piensa a sí mismo y que su pensamiento es pensamiento de pensamientos, ¿no? Un poco como lo definió Aristóteles, ¿no? Tiene bastante de ese. Y que además es Dios y Padre. Y Hermes se dirige a ese pensamiento
a ese puro pensamiento se dirige como Dios y Padre. Después el logos, la palabra de ese pensamiento a través de la cual crea los mundos. Ese logos también es un concepto hermético muy importante, la palabra divina, ¿no? El verbo divino, pues es otro concepto muy importante dentro de la tradición hermética, dentro del pensamiento hermético. Y el tercer y último es la gnosis, el conocimiento con mayúsculas, ¿no? Es decir, que podríamos traducir perfectamente por teosofía, ¿no? Es decir, por sabiduría sabiduría pura, la sabiduría elevada, ¿no? Por eso creo que es un tema muy interesante para un grupo de estudios como el nuestro, ¿no? Y bueno, creo que vamos a disfrutar profundizando un poco sobre esta cuestión. Y a ver un poco del personaje, Hermes Trismegisto. Hermes, sabéis, es un dios griego. Es el dios, además, el dios alado, el que lleva las sandalias aladas, que hace de mensajero de los dioses, en particular mensajero de Zeus, el padre, trae los mensajes del padre y se los revela a los seres humanos. Por eso Hermes aquí también es mensajero de Dios. Y Trismegistos, quiere decir grande, o muy grande, ¿no? Es decir, y es un superlativo, Megistos, y Trismegistos, el 3 veces muy grande, ¿no? Ese es Hermes, ¿no? Hermes Trismegistos, el autor del Corpus Hermeticum. Antes de continuar, os recomendaré esta versión del Corpus Hermeticum en castellano, si bien yo creo que es una de las mejores traducciones. Vuelvo a decir, yo tengo el defecto de la academia, digamos, de la aproximación crítica, ¿no? a las fuentes y a los textos, y esta me parece una buena traducción, a pesar de que haya encontrado alguna cosita que no me acaba de convencer, pero bueno, en general el texto está muy bien. Y lo que tiene es que es muy completo. No solamente están los tratados del Corpus Hermeticum, que ya veremos mañana un poco de qué se trata, sino también otros textos del entorno, o sea, decir, es tal vez el que recoge la colección más completa de textos herméticos de la antigüedad. Y pues continúo, ¿no? Es decir, Hermes Trismegistos está en el origen de la prisca-teología. La prisca-teología fue la teología originaria que de alguna manera establecía una cadena de sabios, es decir, que se remontaban a la antigüedad, pues colocaban la prisca-teología es un concepto que aparece sobre todo en el Renacimiento, y colocaban a Hermes Trismegistos en el origen de la cadena de grandes filósofos. Por eso Cosimo de Médicis, cuando recibió el Corpus Hermeticum, una traducción griega, ordenó a Marsilio Ficino, que era el traductor de la corte de los Médicis, ordenó dejar todos sus trabajos de traducción de los textos platónicos y centrarse en los textos herméticos, porque de alguna manera estábamos recuperando la fuente de la que vivieron todos los sabios. Si bien esto se descubrió que era así, que el hermetismo era un fenómeno sobre todo helenístico ya de nuestra era, sobre todo estos textos se escribieron en torno a los últimos años, a los últimos siglos de la era precristiana y los primeros siglos de nuestra era, sí que es cierto que hay una tradición detrás. No son textos que, a pesar de que se pusieron por escrito en papiros y demás, ¿no? En esta época, y se escribieron en griego, sí que es cierto que forman parte de una tradición mucho más antigua.
una tradición colegiada, una tradición de sacerdotes de la ciudad de Ashmoney, en el centro de Egipto, de la ciudad de Hermópolis. De alguna manera, los sacerdotes encargados de la palabra, de los Meduneter, es decir, en egipcio, los Meduneter eran las palabras sagradas, los jeroglíficos, hierógrafos, ¿no? Las palabras, las escrituras sagradas, ¿no? Los guardianes de esas escrituras sagradas fueron los sacerdotes de Tot, de Hermes, los sacerdotes herméticos, y existía un colegio, y un colegio que en el Imperio Romano se extendió, porque estos textos se extendieron por muchas zonas del Imperio Romano, sobre todo de habla griega. Bien, Hermes Trismegisto se coloca de alguna manera como prototipo, como arquetipo de ese colegio de sacerdotes, y representa el sacerdote egipcio por excelencia, supremo hierofante y filósofo platónico, porque estos textos tienen una fuerte influencia del pensamiento platónico. Fue designado como el más antiguo profeta del cristianismo, y por eso es que se encuentra su imagen en los pavimentos de la Catedral de Siena. Si tenéis la ocasión de visitar la Catedral de Siena, que es una de las más bonitas del Renacimiento, en mi opinión, tienen el pavimento, o sea, cuando uno entra en los pavimentos, en el suelo, es decir, un mosaico hermosísimo de Hermes Trismegisto, muy grande, y rodeado las 7 sibilas, todas ellos profetas del cristianismo. En el fondo, lo que hicieron los filósofos, los pensadores del Renacimiento, es encontrar esa tradición unánime, ¿no? Esa sabiduría, ese sustrato de sabiduría en todas estas tradiciones, ¿no? Desde Egipto, el cristianismo, el platonismo. Padre de la alquimia. También muchos de los textos ya posteriores, textos alquímicos, se atribuyen a Hermes Trismegisto, astrólogo y mago. Muchos textos de astrología griega y de magia griega se atribuyen a Hermes Trismegisto, a Hermes, y algunos de los personajes que veremos hablando en los textos herméticos, Asclepios, la diosa Isis, el dios Horus, un personaje novedoso que es Agazodaimón, que ahora hablaremos, el buen demonio, son personajes que luego aparecen en los textos de astrología y de magia y de alquimia de la antigüedad. Los primeros textos de alquimia, que no se llamaba alquimia, se llamaba crisopoeia en griego, la crisopoeia. Crisos en griego es oro, y poiesis es hacer, fabricación, elaborar. La palabra poesía viene de poiesis, ¿no? Es decir, la creación de oro, ¿no? A que así se llamaba la alquimia griega. Algunos textos se atribuyen a Hermes. ¿Cuál es la historia de este misterioso personaje y qué papel ha jugado en la historia de la humanidad? Bien, pues para poder explicar estas cuestiones hay que remontarse a la sabiduría egipcia. Egipto, tierra de templos y tumbas. A un lado del sagrado río Nilo se encuentran los templos que saludan la salida del sol que nace por oriente, y al otro lado se encuentran las silenciosas tumbas que despiden al sol mirando al occidente, lo que los egipcios llamaban el Amenti. El Nilo es un río terrestre, pero es un río también celeste. El Néter solar, el dios solar, atraviesa el Nilo celeste durante 12 horas de la noche, y ese río celeste es el Duat. El mito. En la religión faraónica convivieron 4 formas de explicar el misterio de la creación. Voy a explicaros, o voy a seguir un poco el hilo de la presentación,
introduciéndose un poco al pensamiento egipcio, el pensamiento faraónico, en los aspectos relevantes que luego nos ayudarán a comprender cuál es la influencia egipcia en el pensamiento hermético. Pues bien, habían 4 maneras distintas de explicar la creación, el origen del universo. La primera forma de expresión del misterio de la creación eran los misterios de Heliópolis, la ciudad del sol. En las aguas primordiales se forma una colina y Atum, el sol, de Atum, el sol surge la Ogdóada divina, que con él forma la gran Eneada. Ogdóada es una palabra que oiremos también en el hermetismo, se refiere a 8. Octo viene de la palabra 8, y Eneada, una Eneada es 9. Pues bien, habían 8 dioses surgidos del sol, que junto con Atum formaban una Eneada, 9 dioses. Después, esta misma Eneada, en vez de al dios Sol, tenía al dios Ptah, el divino alfarero, en los misterios tal como se explicaban en la ciudad de Memphis. Allí, Ptah, el dios alfarero, con sus manos creaba la Eneada y creaba el universo. Pero después había, y esta tal vez es la que más nos interesa, una tercera forma de explicar la creación, y era la originaria de esta ciudad de Hermópolis en el centro de Egipto, la ciudad del 8, la ciudad de la Ogdóada, que tenía a Tot, Techhuti, a saber cómo se explica, cómo se traduce, o sea, cómo se leería esto en egipcio, pero parece que estos son los sonidos, ¿no?, la transliteración del nombre de esta divinidad, la divinidad de Hermópolis, que era un dios lunar. Era un dios lunar. Tot, ayudado de 8 dioses primordiales con formas de serpientes y ranas, crea a partir del barro. Surgen como 8 huevos del barro, y a partir de ahí, de esa Ogdóada, surge el universo. Luego veremos esto en el lenguaje hermético, veremos que es algo más próximo. Veremos cómo esa Ogdóada se transforma en las 8 regiones celestes, las 7 regiones planetarias o las 7 esferas planetarias, y la 8ª esfera, la esfera de las estrellas fijas, ¿no?, de las constelaciones. Pues bien, así es como lo tradujeron los sacerdotes herméticos a partir del pensamiento griego. Pero en el pensamiento faraónico todo eso se explica a través de estos símbolos que nos resultan en principio un tanto extraños. Y el cuarto sistema, el misterio tebano, donde Amón, el dios oculto, exhala el aliento vital de la creación. Esto para explicaros que la teología egipcia está escrita en caracteres jeroglíficos, es decir, está escrita en dibujos, en imágenes, no está escrita en discurso, en texto, como el pensamiento hermético, y además maneja una cantidad de versiones que realmente cuesta de asimilar para la mente moderna, que necesitamos creer en un único origen, todo empezó tal, ¿no? En Egipto se creía, se pensaba que habían habido 8 formas distintas de originarse el universo. Cómo después se entrelazaron estas, o se hilvanaron estas, he dicho 8, 4 formas, perdón. Esas 4 formas, cómo se hilvanaron. Cuando un mensaje llega del cielo, es escuchado por los sacerdotes del sol en Heliópolis. Heliópolis es una ciudad que está muy cerca, es la actual, o sea, coincide más o menos con la ciudad del Cairo.
es escuchado en la ciudad por los sacerdotes del sol, y es repetido en Memphis, que la ciudad de Memphis está bastante próxima en el Alto Egipto, perdón, en el Bajo Egipto, es el Bajo Egipto. El Alto Egipto es la zona sur, la zona de Tebas. Pues bien, en el centro de Egipto era escrita una carta, era escrito el mensaje de los dioses, era escrito y era enviado a la ciudad de Amón, a la ciudad de Tebas, en el sur de Egipto, ¿no? Es decir, que además era donde estaba la capital amoniana, ¿no? La capital todo del Imperio Nuevo, ¿no? Los grandes desarrollos de Egipto tuvieron lugar en el entorno tebano. Atum-Ra es el corazón, es el conocimiento del corazón, es el corazón que escucha, el sol del corazón que escucha el mensaje de los dioses. Taj es su cuerpo, que además es un cuerpo, no sé si conocéis un poco la imagen del Taj, es un cuerpo, es un dios momificado, ¿no? Que lleva unos cetros, el cuerpo, y toda la inteligencia, es decir, del corazón es reflejado en la cabeza, en la inteligencia cerebral. Y Amón, el oculto, es la vida misma, ¿no? Aquí creo que hay 4 elementos muy interesantes para meditar, ¿no? Es decir, de cómo el pensamiento faraónico era un pensamiento inspirado, totalmente inspirado por los dioses, que tenía un reflejo en la propia vida, en toda la sabiduría. O sea, la sabiduría egipcia es una sabiduría vital, es una sabiduría de la vida, y la vida con mayúsculas, ¿no? Tot es el escriba divino que transmite a los hombres todas las ciencias, la astronomía, que es incorrecto y es anacrónico hablar es incorrecto hablar de astronomía en esta época. En realidad los griegos a la ciencia del cielo le llamaban astrología, y en realidad la astrología, que era el logos sobre los astros, la astrología contaba con una parte matemática, una parte cosmológica y una parte predictiva, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que sucedía en el cielo se reflejaba en la Tierra. Es decir, el que los planetas se movieran en una dirección u otra afectaba las estaciones y los ciclos naturales, ¿no? Y en la astrología, la medicina, los rituales. Tot es el maestro de los Neter Medu, Medu Neter o jeroglíficos. En todos los templos egipcios, las llamadas, el templo egipcio es llamado, en Egipto eran llamados, en realidad no eran llamados templos, sino eran llamadas las casas de la vida. Se conservan las escrituras de Tot, donde se encuentra toda la sabiduría egipcia, sabiduría que los griegos siempre aspiraron a conocer. Los templos egipcios en realidad son libros. Es decir, ahí la sabiduría no se escribió en papiro, no se escribió en papel, sino que se escribía en las paredes de los templos. Pues bien, cuando los griegos empezaron a viajar a Egipto y tuvieron acceso, pudieron meter la cabeza en los templos o en aquella parte de los templos donde los extranjeros no podían profanar, ¿no? Es decir, que sería la parte más externa probablemente de los templos, y vieron aquellos templos tan magníficamente decorados, porque actualmente si viajamos por Egipto vemos las imágenes en los templos, los dibujos de los dioses, de los faraones, etcétera, ¿no? Es decir, de los jeroglíficos, los vemos, los restos en piedra, ¿no? Pero aquello era riquísimo en colores, ¿no? Es decir, aquellos templos eran una explosión de información para los sentidos, ¿no? Lo único que recuerdo que se aproxima un poco a esto es algunos templos de la India que todavía conservan
todo su colorido, ¿no? Es decir, colorido simbólico, porque no había nada en el templo dejado al azar. Todo tenía un significado simbólico, vital, divino, ¿no? Pues bien, cuando los griegos vieron aquello, quisieron conocer y penetrar en los misterios egipcios. Ya los primeros viajantes griegos a Egipto ya daban el testimonio, ¿no? de lo que les había impresionado en la sabiduría egipcia. El culto a Thoth procede de la ciudad de Hermópolis Magna, Nun, la ciudad de la Autóada. Allí Thoth era adorado como un ave ibis, como un ibis, ¿no? Este pájaro con el pico largo, y como un mono cinocéfalo, es decir, una especie de beduino, me parece, o beduino, no sé exactamente, beduino, o babuino, sí. Yo de zoología estoy babuino, patón, yo de zoología soy muy malo. Y no debería, porque cuando uno estudia el pensamiento, y ahora que estoy intentando recuperar mi afición a la lectura de los jeroglíficos, es decir, se entiende mucho el sentido de los jeroglíficos cuando se conocen las costumbres de esos animales que representan. El babuino, el cinocéfalo, estos monos cantan cuando el sol se pone y cuando el sol sale. Es decir, hacen, bueno, gruñen, hacen, es decir, y bueno, es decir, cuando uno explora un poco toda esta historia, es realmente fascinante. Os recomendaré un libro, no viene mucho al caso, pero esta obra es fenomenal y recomiendo la lectura a todo el mundo. Son dos libros de una novela que se titula Herbak. No está traducido al castellano, está en francés. Herbak Poischiche y Herbak Disciple, no sé si lo conoceréis, de Isha Schwaller de Lubitsch. ¿Se comprará en Francia o aquí? ¿Aquí venden también? En Francia era un libro que se había vendido mucho y que se había reeditado en muchas ocasiones. Esta señora Isha Schwaller de Lubitsch fue teósofa en su momento, pero luego emprendió una aventura que le condujo muchos años a Egipto, y este libro es uno de los libros más interesantes sobre jeroglíficos. ¿Cómo se llama el autor? Schwaller de Lubitsch. Ah, sí hay una versión en castellano. No, es decir... no del libro. Vale. René Antoine Schwaller de Lubitsch, ya hablaremos sobre este personaje porque vale la pena. Tiene un libro, 2 volúmenes así, que se llama El Templo del Hombre en francés, que es un libro impresionante. En inglés hay algo, Sí, en inglés está. En inglés, los ingleses lo tradujeron. Sí. Sí. En español no, porque estos libros, aquí como me dijo una vez un profesor de filosofía,